todos nuevamente y agradecer a Tecmadi por esta invitación. El tema de hoy, como mencionó Eduardo, intervalos de referencia personalizados, ¿será posible o no, digamos, establecerlos actualmente en el laboratorio? Podemos ver aquí en esta gráfica, ¿sí? Por ejemplo, estos son los valores de hemoglobina. Podemos ver aquí que fue un estudio que se realizó en 13 varones y 17 mujeres, en los cuales, por ejemplo, lo que está en líneas verdes es el límite inferior para hemoglobina en caso de mujeres, que es 11,9, y el límite superior 14,9. En los varones va de 13,5 hasta los 16,2. Pero cabe recordar también que cada individuo, si es único, puede tener diferentes niveles fisiológicos moleculares con respecto a los análisis bioquímicos. Por lo tanto, ¿qué sucede si, por ejemplo, tenemos sujetos que se encuentran fuera de este intervalo de referencia en el caso de los varones? Esto aquí fueron 10 mediciones y todo esto es lo que vemos, el punto central es el promedio y lo que se encuentra en líneas es de cuánto a cuánto ocurrieron estas mediciones. Entonces, hay que recordar también que no todo sujeto en valores, digamos, de diferentes parámetros, ya sean bioquímicos o hematológicos, son iguales. Puede haber una variación intraindividual propiamente, digamos, en este caso de este sujeto, o entre individuos, ¿no? ¿Qué sucede si no se encuentran, en este caso, por ejemplo, dentro de este intervalo para hemoglobina en el caso de las mujeres? Decía propiamente que años atrás surgió el término de medicina personalizada, el cual es una práctica, digamos, donde se busca individualizar propiamente el perfil bioquímico, genético de cada individuo en busca de una prevención y diagnóstico para el tratamiento de enfermedades. Esto ha sido desarrollado con las tecnologías y seguro han escuchado usted los términos proteómica, transcriptómica, epigenómica, medicina personalizada. Sin embargo, a nivel de laboratorio clínico, sería esencial también desarrollar el laboratorio clínico personalizado. Sin embargo, en la práctica diaria todavía no ha sido implementado propiamente. Y también hay que recordar que las decisiones médicas muchas veces pasan por los intervalos de referencia. Recuerden que en una decisión médica, el laboratorio clínico cumple un 70%, digamos, de dicha decisión, aparte de lo que pueden ser los signos vitales, otras pruebas radiológicas. Los intervalos de referencia originalmente fueron propuestos a partir del año 45 en adelante. Como recordarán, los intervalos de referencia están constituidos por un límite inferior y un límite superior. Y esto está establecido en una guía, que cada laboratorio debería tener sus propios valores de referencia. Hablamos de una guía de CLSI, propiamente C28A30, donde nos especifica ciertas características que deberían tener los sujetos que son principalmente aparentemente sanos, por lo cual el tamaño de muestra mínimo para hacer valores de referencia y que todo laboratorio debería implementar es de 120 sujetos. Pero sin embargo, conseguir 120 sujetos muchas veces es tedioso en el laboratorio, por lo tanto, a veces se hace lo que es la verificación de los intervalos de referencia o también las transferencias, ¿no? Por lo cual se necesitan solo un tamaño muestral de 20 sujetos. Cabe recordar también que cuando tenemos una población, muchas veces podemos estratificar, ya sea en género, en grupo étnico, en diferentes grupos etarios. Por lo tanto, la guía sugiere que en cada uno de esos grupos debería haber un promedio de 120 sujetos. Si es mayor o igual a 120 sujetos, podemos aplicar pruebas estadísticas, ya sean paramétricas, no paramétricas, evaluando propiamente la distribución normal en base a promedios y si no cumple la distribución normal propiamente en base a medianas. Sin embargo, si no llegamos a reclutar 120 sujetos aparentemente sanos, menos, podemos usar otras técnicas, digamos, robustas para determinar estos intervalos de referencia. Sin embargo, cabe recordar que muchas veces podemos considerar que los intervalos de referencia se consideran como límites de decisión clínica, pero sin embargo, no siempre es así.
Aquí tenemos algunas diferencias más destacables entre los intervalos de referencias y los límites de decisión clínica. Por lo general, los intervalos de referencia tienen un límite inferior y superior, mientras que la decisión clínica está basada en un solo valor. Es importante saber que la población en estudio para evaluar intervalos de referencia se usa una población, digamos, sana, que es una población general del 95%, que tenga una distribución, mientras que en las decisiones clínicas usamos población clínica o de estudios clínicos. Además, evaluamos lo que serían curvas ROC, valores predictivos positivos, negativos. En los intervalos de referencia, a su vez, ya existe un consenso definido, pero sin embargo, en los límites de decisión clínica todavía están en desarrollo. E inclusive algunos intervalos de referencia, sobre todo el límite superior, muchas veces se consideran dentro de lo que sería una decisión clínica. Frente a todo esto, otro término que debemos tener en cuenta es la variación biológica, ¿sí? Que está compuesto principalmente por variación biológica intraindividual, que es como el analito, digamos, se mueve dentro de un sujeto, y la variación biológica entre individuos, como este analito bioquímico o hematológico puede fluctuar, digamos, entre los diferentes sujetos. Y existen varios estudios, digamos a nivel europeo, inclusive hay una base de datos de variación biológica. También tenemos la base de datos de variación biológica del doctor Westgard, que está basado en el estudio de la doctora Carmen Ricos. ¿Y por qué debemos evaluar o conocer la variación biológica? Porque nos permite desarrollar especificaciones de calidad analítica, ya sean óptimas, deseables o mínimas, nos permite conocer el índice de individualidad, nos permite evaluar también los cambios de referencia. En este caso, ustedes recuerden que en el caso de pacientes, ¿no? Entra al tratamiento, digamos día 1, tiene un valor X, y de aquí a un mes le toca su control. Entonces tiene un valor Y. Y podemos saber mediante el cambio de referencia si este cambio es clínicamente relevante o no es clínicamente relevante. Quizás solo está basado en base a lo que sería la variación analítica, ¿no? De la plataforma. También es importante saber el tiempo de muestras y uniendo este término de lo que sería intervalos de referencia, que es en personas sanas a nivel, digamos, poblacional, y lo que sería variación biológica entre estos dos componentes, pero más aún solo teniendo en cuenta lo que sería la variación biológica intraindividual, que les decía que es cómo fluctúa este analito alrededor de un sujeto. En el 2020 surgieron dos publicaciones que las vamos a ver a continuación propiamente resumidas, que fue propuesta por el doctor Koskun, donde personalizaba estos intervalos de referencia en laboratorio y utilizaba un nuevo modelo basado en la variación biológica intrasujeto. Y después otro paper donde hablaba también de estos intervalos de referencia personalizados, pero dando ya un poco de un enfoque estadístico y también algunas consideraciones. Para estos valores de referencia personalizados existe un modelo, que es el modelo de punto de ajuste homeostático. Propiamente asume que la concentración de cada analito fluctúa alrededor de su verdadero punto de ajuste, y esto no es más que lo que habíamos visto, ¿no? La variación biológica intraindividual, ¿no? El componente intraindividual. Y además sugieren que para empezar a realizar lo que serían los valores de referencia personalizados, el individuo debería estar en un estado estable. Dentro de los artículos se menciona que debería encontrarse de preferencia dentro de los intervalos de referencia y que no tenga alguna patología, y revisando el historial previamente que se podría encontrar en el sistema de información del laboratorio. Es el doctor Koskun que, como les decía, desarrolló estos valores de referencia personalizados, propiamente evaluando estos dos componentes, lo que sería el promedio de punto de ajuste y el ancho de intervalo estaría dado por la variación total alrededor, digamos, de este punto de ajuste homeostático. Sin embargo, digamos, lo que va a variar muchas veces es esta variación total alrededor del punto de ajuste homeostático, que lo vamos a ver a continuación, por el cual, digamos, en los papers mencionan que se evaluaron dos modelos. Pero antes de ya empezar a ver el desarrollo de la fórmula, mencionan también que es importante
evaluar la calidad de los datos. Recordemos que debemos evaluar los outliers o valores extremos, porque muchas veces el promedio sobre todo es muy sensible. Si tener valores extremos, podría el promedio variar. Por lo tanto, un mejor marcador sería la mediana. ¿Y cómo podemos evaluar outliers? Podemos evaluar mediante la prueba de Dickson o la prueba de Graves, en el caso que la data tuviera distribución normal. Me imagino que la prueba de Dickson lo conocen más que todo porque se utiliza dentro de lo que son los intervalos de referencia, ¿no? La determinación de intervalos de referencia. También debemos evaluar si existe una tendencia positiva o negativa. Esto lo podríamos hacer por un dispersograma. Y también realizar una regresión lineal, ¿sí?, entre lo que sería el número de datos y los valores. Y hay que tener en cuenta que mencionan si el intervalo de confianza del 95% de la pendiente no incluye al cero, la data no debería ser usado propiamente para determinar estos intervalos de referencia, porque nos podrían estar quizás indicando una tendencia. Entonces es muy importante, antes de empezar a realizar, digamos, estos valores de referencia personalizados, evaluar los outliers, que pueden ser por la prueba de Dickson o la prueba de Graves, evaluar mediante un dispersograma si hay alguna tendencia positiva, negativa, y mediante una regresión lineal, propiamente si el intervalo de confianza de la pendiente incluye o no incluye al cero. Entonces, ¿cómo calculamos el punto de ajuste homeostático? Nada más que después de haber, digamos, visto esta parte previa de outliers, que no hay tendencia, que el intervalo, digamos, no está incluido en el cero. El cálculo del punto homeostático lo hacemos como se calcula un promedio, ¿no? El número de mediciones sobre el total. Y ahora, recuerden que para ver los intervalos de referencia personalizados teníamos dos componentes, el punto de ajuste homeostático y lo que daba propiamente este ancho de distribución, que era la variación total del punto de ajuste. Aquí lo podemos ver, ¿sí? La variación total acerca del punto de ajuste, que es igual a una constante. Propiamente esta constante va a depender, digamos, de la probabilidad y tipo de distribución. En este webinar, más que todo, vamos a hablar de pruebas paramétricas, ¿sí? No tanto de pruebas no paramétricas, porque, digamos, eso quizás nos podría extender un poco más el tiempo. Y previamente a este desarrollo de esta fórmula de valores de referencia personalizados, en el 2004, Querales también evaluó una posible fórmula, sin embargo, lo hizo de una manera, digamos, que estadísticamente no era muy amigable para llevarlo a la práctica clínica, donde evaluó serie de tiempos, autorregresión, líneas móviles. Entonces, el doctor Coscún como que lo hizo de una forma mucho más amigable, solo teniendo en cuenta lo que sería valor de referencia personalizados es igual a el punto de ajuste más la variación total acerca del punto de ajuste. Entonces hablamos de la constante que va a depender de la probabilidad del tipo de distribución, lo vamos a ver más adelante. N es el número de repeticiones propiamente. SDB es la división estándar de la variación intraindividual y SDA es la desviación estándar de la variación analítica. Ustedes recordarán que dentro de lo que es variación biológica, lo que calculamos son coeficientes de variación. Aquí lo que tenemos que ver es la desviación estándar. Y finalmente lo que sería n más 1 sobre n es lo que representa la incertidumbre en la fórmula. Existen dos modelos. Un primer modelo es donde debemos usar propiamente esta variación intraindividual de los estudios, ya sean realizados por la doctora Carmen Ricos o que se encuentran dentro de lo que sería la base del doctor Westgard o en la base de la Federación Europea de Química Clínica. Aquí nos menciona que el coeficiente de variación representa el promedio de fluctuación alrededor de este punto fijo o punto homeostático de un grupo de individuos. Debemos considerar una variación aleatoria donde debe tener una distribución normal. ¿Sí? Aquí vemos que esta variación total, este K lo cambiamos por un Z, ¿sí? Por la raíz cuadrada, lo que vemos la incertidumbre, sobre la desviación estándar de lo que sería el nivel intraindividual versus la desviación estándar de la variación analítica. Cabe recordar también que se considera un valor Z dentro, digamos, de una distribución normal al 95% con dos colas, cuyo valor es de
1,96. Lo que sería el coeficiente de variación interindividual lo obtenemos de estudios poblacionales, mientras que el punto de ajuste homeostático es a nivel individual. Este es un primer modelo, como les decía, donde el coeficiente de variación intraindividual se va a tomar en cuenta de los estudios poblacionales. Entonces, si lo unimos propiamente a la fórmula de los valores de referencia personalizados, tenemos el punto de ajuste homeostático más lo que sería la variación total alrededor del punto de ajuste, más menos que lo que nos da el ancho del intervalo, z, que sería 1,96 porque estamos asumiendo que presenta una distribución normal al 95%, por la raíz cuadrada de la incertidumbre, teniendo en cuenta la división estándar de la variación intraindividual al cuadrado más la división estándar de la variación analítica al cuadrado. Este es un primer modelo, pero como les decía, ¿de dónde podemos obtener esta información de coeficiente de variación intraindividual? Debido a que se basa en estudios poblacionales, digamos. Entonces, existen dos fuentes, como les mencionaba. Existe la fuente de lo que es la base de datos de la Federación Europea de Química Clínica, propiamente, de variación biológica. Aquí les dejo la página web. Otro punto podría ser también la base de datos, digamos, del doctor Wehar, donde también aquí les dejo su página web. Y ustedes pueden consultar los diferentes analitos donde se han evaluado propiamente lo que sería variación biológica. Luego tenemos un modelo B, ¿sí? Este modelo B para valores de referencia personalizados. Aquí ya cambiamos este término, lo que era el SDB por un SDP, propiamente, que nos menciona que debe reflejar la variación biológica de un solo individuo, ¿no? Como ustedes recordarán, cuando se hacen estudios de variación biológica, digamos, se escogen mínimo 10 sujetos, ¿no? Y se les hace un seguimiento puede ser cada semana, cada mes, eso va a depender mucho del investigador. Por lo tanto, al finalizar, cuando se hace el análisis estadístico, se obtiene el coeficiente de variación intraindividual, pero de todo el estudio, lo que sería lo que habíamos visto, el SDB en el modelo A. En este modelo B, el autor sugiere que debería ser, bueno, se denomina SDP y que refleja la variación biológica de un solo individuo. O sea, de ese estudio, digamos que hubo 10 sujetos, sino deberíamos ver la variación biológica de cada uno de ellos. Como menciona aquí, el punto de ajuste homeostático y SDP se calculan con respecto a los datos del sujeto, y como esa información ha sido procesada en un mismo laboratorio, digamos, los resultados del sujeto han sido procesados en un mismo laboratorio, podemos también evaluar lo que sería el coeficiente de variación analítica. Por lo tanto, en esta fórmula, que lo vamos a ver a continuación, que sería aquí la variación total, ya no usamos el Z, correcto, ya no usamos el Z de distribución normal, ahora usamos lo que serían las tablas T, también con un alfa del 95%, por la raíz cuadrada de lo que sería la incertidumbre, y vemos que lo que sería la desviación estándar de la variación intraindividual ya no es del estudio, sino es del sujeto, ¿sí? Del sujeto. Después la fórmula se mantiene y hay un cambio con respecto a esta constante, ¿no? Que anteriormente mencionábamos que usamos el valor Z de la distribución normal y ahora usamos lo que serían las tablas T. Y ahora, el hecho de que midamos propiamente los resultados del sujeto y también conozcamos esta desviación estándar analítica dentro del mismo laboratorio, en conjunto se denomina un componente total de la variación, ¿sí? El SDT es un componente total de la variación, es igual a la raíz cuadrada de lo que sería la variación biológica interindividual, pero en desviación estándar, más lo que sería la desviación estándar analítica. Por lo tanto, si vemos ahora la fórmula, lo que sería la variación total alrededor del punto homeostático sería igual a T, al 95%, que es la constante, por S de T, que es el componente total de la variación, por
la raíz cuadrada de lo que sería la incertidumbre. Entonces, tenemos dos modelos para hacer estos valores de referencia personalizados, pero recuerden que antes de ver por cuál modelo uno se puede decidir, debemos primero evaluar la calidad de los datos, evaluar si hay outliers, si hay tendencia, si el intervalo de la pendiente al 95% incluye o no incluye el cero. Entonces, ¿cómo determinaríamos nuestros intervalos de referencia personalizados? Sería el ajuste del punto homeostático, más o menos lo que sería la variación del TBC, que digamos en este caso es la distribución T por el componente total de la variación, que no es otra cosa que el coeficiente de variación individual en dirección estándar del individuo, no del estudio, y lo que sería también propiamente coeficiente de variación analítica, ¿no? Hay un número de datos requeridos para lo que serían los intervalos de referencia personalizados. El autor menciona que no existe un número estricto, pero sin embargo sugiere que si tenemos mayor cantidad de datos o repeticiones de un mismo sujeto que se encuentra en un estado estable, ¿sí? Sería mucho mejor el estimado de este ajuste homeostático. Podríamos ver cómo fluctúa, ¿no? Cómo se mueve este marcador acerca de este punto fijo. Sin embargo, nos sugiere que debemos incluir al menos 5 mediciones si queremos usar el modelo basado propiamente lo que sería el modelo A, donde usamos el coeficiente de variación intraindividual de los estudios, como les decía, lo que podría ser de la tabla de Westgard, de la tabla de la FLM. O si quisiéramos realizar un estudio usando la variación intraindividual, pero no de todos los sujetos, sino de cada sujeto, nos menciona que debería encontrarse entre 5 a 30. Por lo cual podemos usar, digamos, lo que sería la tabla T, para la tabla T, lo que habíamos visto en la fórmula del 95%. Y si ustedes tienen más de 30 repeticiones, el autor nos da la confianza de que podríamos usar lo que sería el valor Z, ¿no? Que sabíamos que al 95% el intervalo Z en dos colas es de 1.96. Aquí podemos ver en este diagrama el número de repeticiones. Si es menos de 3, nos sugiere propiamente usar lo que serían los intervalos de referencia clásicos, los poblacionales. Si tenemos entre 3 y 5 y menos de 5 repeticiones, podríamos usar los intervalos de referencia personalizados, pero que deriven propiamente del estudio, coeficiente de variación intraindividual, pero de los estudios o de la base de datos, y a su vez debería estar unido a lo que serían los intervalos de referencias poblacionales. Y de esa forma, digamos, el clínico va a poder tener una mayor visión, porque muchas veces las decisiones médicas tienes el resultado del paciente y al costado tienes esos valores de esos intervalos de referencia. Entonces, lo que sugiere estos dos estudios que habíamos visto al inicio es que quizás se podría incluir estos intervalos de referencia personalizados, pero hay que tener en cuenta que deberían los sujetos estar en un estado estable sin tener, digamos, alguna patología. Por ejemplo, no podríamos, en el caso de una embarazada, no podríamos evaluar estos valores de referencia personalizados porque el beta-HCG se incrementa, ¿no? Entonces no hay un estado estable de salud. Finalmente, si el número de repeticiones es mayor o igual a 5, podríamos usar lo que sería el modelo B, teniendo en cuenta el coeficiente de variación intraindividual del sujeto. Y también debería ir acompañado propiamente de los intervalos de referencia poblacionales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que a medida que aquí tenemos lo que sería el modelo A propiamente que usa el coeficiente de variación individual basado en estudios, y aquí lo que sería el coeficiente de variación intraindividual, pero de cada sujeto. Podemos ver que a medida que existen menos repeticiones, por ejemplo, menos de 5 repeticiones, vemos que los intervalos de referencia personalizados son mucho más estrechos
cuando se realiza el modelo A, pero sin embargo, a medida que se incrementan el número de repeticiones, podemos observar en el diagrama que los intervalos, tanto realizados de forma por el coeficiente de variación intraindividual de estudios o el coeficiente de variación intraindividual de cada sujeto, son muy cercanos entre sí. Entonces, eso es un punto de corte que menciona el autor. Aquí podemos ver otro estudio que realizó el autor propiamente. Él evaluó 15 años de data, ¿sí? De su sistema, digamos, de LIS de laboratorio, y en base con un clínico vieron cuántos cumplían este estado estable de salud propiamente. Entonces podemos ver aquí que en la parte A y C son pacientes masculinos, tanto para lo que sería colesterol y potasio, mientras que en las figuras B y D, pacientes femeninos, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, si tenemos una medición, solo una medición, podemos inclusive ver aquí en varones el colesterol se sale dentro de lo que sería los intervalos de referencia poblacional. Pero sin embargo, a medida que se va incrementando el número de repeticiones, casi todos los sujetos, en este caso que son 4 por cada grupo, podemos ver que van ingresando dentro de lo que serían los intervalos de referencia poblacional. Muchas veces no necesariamente puede ser así, por eso es siempre bueno, antes de incluir la data, y considerar si entra o no para el análisis, ver si está en un estado estable. Podemos ver que esta variación, digamos, de estas líneas negras, por ejemplo, son estos intervalos de referencia personalizados para este paciente, digamos, que se encuentra dentro de las líneas negras, es diferente a los demás sujetos, ¿no? Se encuentra mucho más elevado. En el caso de las mujeres, por ejemplo, de la misma forma, aquí sí entraron todo dentro de lo que sería el intervalo de referencia poblacional. Y, por ejemplo, aquí, digamos, este sujeto femenino, sus intervalos de referencia personalizados son mucho menores con respecto a los otros, por ejemplo, con respecto a lo que sería la línea verde. Y esto es porque puede haber, un analito puede variar de diferentes formas, lo que sería el otro componente de variación biológica entre individuos. Entonces, lo que sugiere propiamente el paper es que podríamos ir poco a poco dentro de nuestros intervalos de referencia poblacionales, que propiamente siempre debemos verificar. Debemos verificar nuestros intervalos de referencia poblacionales, y está muy explicado sobre todo en la guía CLCI C28A3, que solo se necesita 20 sujetos. Y una vez que ya tengamos nuestros intervalos de referencia poblacionales verificados, podríamos empezar a calcular estos intervalos de referencias personalizados. Por ejemplo, aquí dentro del intervalo de referencia poblacional, este resultado está normal, pero sin embargo, dentro de lo que sería el intervalo de referencia personalizado, digamos, está fuera de los límites, ¿no? Entonces, habría que ver qué sucedió. Si se encuentra dentro, digamos, está todavía dentro de un estado estable, o quizás puede estar desarrollando alguna patología. Entonces, esto podría ser de mucha ayuda para el clínico al momento de la interpretación, junto a las otras pruebas auxiliares que existen. Entonces vamos a ir con un par de ejemplos y un par de ejercicios para evaluar. Aquí, por ejemplo, tenemos 5 mediciones para un sujeto denominado A. Aquí la creatinina está en micromol por litro, que son las unidades internacionales propiamente. Tenemos 5 mediciones y aquí vamos a utilizar el modelo A, ¿sí? Para el modelo A nosotros necesitábamos esta información del coeficiente de variación intraindividual de un estudio, que ya habíamos visto las posibles bases de datos que podríamos utilizar. Pero antes de eso debemos determinar primero el punto de ajuste homeostático, que no es más otra cosa que el promedio. Como les decía, no vamos a ver aquí, digamos, las otras pruebas no paramétricas, porque, digamos, no es el objetivo de este webinar, más que todo estamos viendo pruebas paramétricas. Una vez que ya determinamos lo que sería el punto de ajuste homeostático, que es un promedio, debemos en este caso ir a la base de FLM, donde nos menciona que el coeficiente de variación intraindividual del estudio es 4.5, por lo cual debemos calcular la desviación estándar individual. Si recordamos un poco, el coeficiente de variación
es igual a la desviación estándar sobre la media por 100. Por lo tanto, nuestra desviación estándar individual sería 2,59. Ahora tenemos que hallar el otro componente. ¿Se acuerdan que dentro de la fórmula de la raíz cuadrada, donde estaba lo que sería n más 1 sobre n, que es la incertidumbre, por lo que sería la desviación estándar individual al cuadrado más la desviación estándar analítica al cuadrado? Ahora tenemos que evaluar lo que sería el coeficiente de variación analítico propiamente, que esto se puede obtener del control de calidad de la rutina. En este caso, asumimos que, digamos, el coeficiente de variación analítica de toda la data, dependiendo del número de mediciones, fue 2,21. Recordando otra vez la fórmula, ¿sí? Coeficiente de variación igual a desviación estándar sobre media. Por lo cual, nuestro valor de desviación estándar analítico sería 1,27 micromol litro. Ahora calcularemos los intervalos de referencia personalizados. Aquí tenemos la fórmula, lo que sería el promedio, en este caso el punto de ajuste homeostático, y lo que da estos intervalos o la amplitud que está basado en la variación total alrededor del HCP. Como tenemos el modelo A, estamos usando esta data de coeficiente de variación de estudios propiamente, lo que sería acá, en este caso es Z, y recordemos que el valor de Z, el 95% de confianza con dos colas es 1,96. Para este caso, el autor sugiere que el Z debería trabajarse en dos colas, ¿sí? Un error de 2,5 a la izquierda y un error de 2,5 a la derecha. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos nada más, que sería 57,6 el promedio, más menos 1,96, que es el valor de Z, por la raíz cuadrada, fueron 5 observaciones. Entonces será n más 1 sobre n por lo que sería la división estándar intraindividual al cuadrado, más lo que sería la división estándar analítica al cuadrado. Esto nos da un valor de creatinina en micromol litro, que este intervalo de referencia, y en este caso, va de 51,4 a 63,8 para este sujeto A. Ahora, ¿cómo hacemos si quisiéramos usar el otro método, ¿no? El modelo B. Recuerden que nos decían que debería ser más de 5 mediciones. De 5 a 30 usaríamos, digamos, lo que sería, en vez de una constante, digamos, la constante de Z sería lo que es la tabla T de Student, y si es más de 30 repeticiones, podríamos usar propiamente lo que sería la distribución Z. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo 2, viendo este modelo B, o lo que podemos ver, la división estándar, digamos, individual de cada sujeto. Aquí tenemos 10 mediciones, 10 repeticiones propiamente. Primero vamos a calcular el HCP, pero recuerden que antes de hacer el cálculo, ya estamos asumiendo ahorita, por ejemplo, ya que en esta data se evaluaron los outliers, se evaluaron si hubo tendencia o no, se evaluó si el intervalo de confianza de la pendiente incluía o no el cero. Entonces, todo eso ya se asume que, digamos, pasó. Por lo tanto, ya estamos aplicando este modelo B en estos 10 sujetos. Calculamos lo que sería el punto de ajuste homeostático, ¿sí? Que es el promedio, 10 mediciones, 10 repeticiones. Y hay que recordar que en el modelo B, como todas las mediciones se han realizado dentro de un laboratorio, por lo tanto, evaluábamos o asumíamos que deberíamos combinar, de acuerdo a lo que propone el autor, la variación biológica intraindividual más la variación biológica analítica. Esta combinación era lo que la variación total, y el autor propone que esta variación total está basada en la desviación estándar de los resultados previos, en la desviación estándar de todos estos resultados. Entonces ya hemos calculado el promedio, entonces habría que calcular su medida de dispersión, en este caso que es la desviación estándar.
Entonces aquí tenemos, ¿sí? Que sería 2,97. Aquí tenemos el valor mínimo, ¿no? Que es 76,9 y el valor máximo, digamos, del valor de creatinina para este sujeto, que es 84,9. Entonces ya tenemos el HCP y ya tenemos también lo que sería la variación total. Como les decía, en este caso no podemos usar lo que sería el Z, ¿no? Este valor normal, sino tenemos que calcular el valor de T. Acá tenemos el alfa, 0,05, porque son 95% de confianza. Los grados de libertad es el número de repeticiones menos 1. Hay que recordar que hubo 10 mediciones, ¿no? Por lo tanto, si ustedes reemplazan aquí el alfa, este valor de T es 0,975. Recordarán un poco cuando estábamos en la universidad y teníamos estas tablas. Teníamos tanto las tablas de valor Z como las tablas de valor T. En este caso, lo que tenemos que conocer es que esta columna son los grados de libertad, mientras que esta fila sería el valor T a buscar. Entonces serían 0,975. ¿Y cuántos serían los grados de libertad? ¿Cuántos serían los grados de libertad? Okay, en este caso, como son 10 repeticiones, los grados de libertad se representan como el número de repeticiones menos 1, por lo tanto serían 9. 9 grados de libertad y nuestro valor T, que es 0,975. El cruce de ambos sería ese valor T, 2,26. Ese sería el valor T. Entonces, ya hemos calculado el HCP, el punto de ajuste estático, hemos calculado esta variación total y el valor T. Ahora nos vamos a la fórmula. Okay, tenemos la fórmula en general, punto de ajuste estático más menos la variación total alrededor del punto de ajuste. Esta variación total, en este caso cuando usamos este coeficiente de variación de cada individuo, no del estudio, está conformado por el T, que ya hemos determinado el valor T, por la variación total, o la raíz cuadrada de n más 1 sobre n. ¿Sí? Aquí tenemos el promedio, que era el punto de ajuste estático, más o menos 2,26, que fue lo que encontramos en la tabla T, haciendo ese cruce de lo que serían los grados de libertad con el valor T. 2,97, que es la desviación estándar de todos los datos, por la raíz cuadrada, como fueron 10 observaciones, de 11 sobre 10, obteniendo un intervalo de referencia personalizado, en este caso para el sujeto B, entre 74,5 a 88,5 micromol litro. Entonces, como conclusiones finales propiamente, estos valores de referencias personalizados se encuentran dentro de un modelo homeostático que se supone que la concentración de cada analito fluctúa alrededor de su punto de ajuste, y esto no es otra cosa que la variación biológica intraindividual. Se han establecido dos enfoques diferentes, ya sea usando el coeficiente de variación intraindividual en estudios, de los estudios propiamente de la base de datos, o de lo que sería el coeficiente de variación intraindividual de cada sujeto. El paper menciona que el número mínimo para las repeticiones debería ser 5, y combinar estos valores de referencia personalizados con los valores de referencias poblacionales nos ayudaría en la interpretación propiamente de los resultados de la prueba de laboratorio, y de esa forma poder establecer una atención más personalizada a nuestros pacientes. Eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias